Corría en Venezuela el 1 de junio de 1886 en San Cristóbal, estado Táchira, cuando nacía uno de los poetas más importantes de nuestro país, apenas mencionado en la historia de la literatura. 90 años después de su muerte, la Fundación Editorial El Perro y la Rana rescata del olvido y del misterio la figura y la obra de Salustio González Rincones en una edición sin precedentes. Salustio González Rincones es conocido de dos maneras. Primero, dentro del mundo universitario o académico, y el otro es por las antologías que se han derivado de esas investigaciones. Lo interesante de acá, de esta edición que nosotros hemos hecho, es que por primera vez se reúne, digamos, la obra completa. Hay un pequeño paréntesis ahí, ¿no? Es decir, incompleta, porque hay un primer poemario que se perdió, o se extravió. Entonces, bueno, tratamos de reunir todo lo que conocemos y sin embargo hay cosas que todavía andan por ahí sueltas. Fue un proceso muy interesante, nos llevó prácticamente todo el año. Hijo de Carlos González Bona, médico, comerciante, ingeniero militar y uno de los fundadores de Petrólea del Táchira, la primera empresa petrolera de Venezuela, y de Soledad Rincones, hermana de su cofundador, Pedro Rafael Rincones. Carlos González Bona había participado en la Guerra Federal y de Barinas se trasladó al Táchira. Salustio nació como el quinto de 10 hermanos en una Venezuela que empezaba a modernizarse con la llegada del tranvía, la locomotora y el primer auto en 1904. Su niñez y adolescencia transcurrirían entre los últimos años del gobierno de Cipriano Castro y el principio de la dictadura de Juan Vicente Gómez. Caracas, patria de libertadores, tierra de las bellas flores. Pronto, partió de su ciudad natal a la capital, Caracas, donde cursó sus primeros estudios en el colegio Padre Sederston y Santa María. Un primer paisaje estaría presente en su producción literaria: la Caracas que transitaba de la colonialidad a los techos rojos, escenario e inspiración de su primer poemario, Caminos Noveles, Las Cascadas Asesinas y Llamaradas Blancas, escritos cuando apenas rondaba los 20 años de edad. La presencia del tren, los postes, los autos, los cantos del Ángelus y la montaña parecen situarlo en los alrededores de la antigua sede de la Universidad Central de Venezuela y actual Palacio de las Academias, cerca de la primera estación de tren de aquellos años y de la Catedral de Caracas. Estudió ingeniería en la Universidad Central de Venezuela, impulsado por su padre debido a la facilidad que tenía para las matemáticas, sin llegar a graduarse. Perteneció al grupo La Alborada, nombre de la revista homónima que fundó junto a Rómulo Gallegos, Julio Planchard, Julio Rosales y Enrique Sublet, inspirada en el poema La voz contra la roca del argentino Leopoldo Lugones. Su epígrafe dictaba sustituir la noche por la aurora, puesto que esta publicación pretendía reflejar la esperanza que suponía el nuevo gobierno instaurado en el país. También estudió en la Academia de Bellas Artes, por lo que su ojo artístico influiría en el modo de pintar las imágenes en sus poemas. No en vano, Rómulo Gallegos lo describió como el único de los alborados que sabía ver de verdad. Yo no creo que haya poetas nuevos que lo conozcan, no por despreciar a los poetas nuevos, sino porque es así, ese es un destino de este escritor, de este gran poeta, de la vanguardia total de la poesía, no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica. Salustio González Rincón transformó la poesía venezolana cuando la poesía venezolana estaba todavía bajo la férula del modernismo, el criollismo con Rómulo Gallegos, y él hizo algo que está más allá del tiempo cronológico y de los gustos y de las modas. Inventó un idioma, inventó formas poéticas, hizo teatro, hizo poesía en todas las manifestaciones posibles, con humor, respetando la forma del verso. Lo único que tuvo como fervor, pues, de la tradición poética de entonces era el verso.
pero lo que había en el verso era totalmente transformador, que escapaba a la forma misma del que fue pues siempre un seguidor. Trece sonetos con Estrambote Sigma, corridos sagrados y profanos, La Hierba Santa, Cantando Germinan y Viejo Jazz, libros que en conjunto representan el segundo período de su producción literaria y que resultaron en una poesía vanguardista que rompió con las corrientes modernistas de su época. En 1910, Salustio González Rincones siente el impulso de exiliarse en medio de la dictadura de Juan Vicente Gómez. Como muchos otros escritores y artistas venezolanos de su época, viaja a París. Poco después, antes de noviembre de 1911, de acuerdo con una carta que Rómulo Gallegos le envía, muere su padre. Yo creo que su verdadera presencia fue fuera de Venezuela. Se fue en 1910, vino muy poco, estuvo trabajando en cargos diplomáticos, pero él realmente vivió muy pendiente de sí mismo. Pero no significa eso que estuvo en contra o estaba de espaldas a la realidad venezolana, porque fue fiel a la realidad venezolana, a su cultura, a su trayectoria y a su trascendencia. No en vano fue hijo de un hombre importante, González Bona, que fue el que escribió las cantas llaneras. Esa vinculación con su padre fue sin duda determinante, ¿verdad? Pero realmente él, que supo ser un fervoroso seguidor del modernismo y por lo tanto supo cumplir con los cánones del modernismo, no solamente las princesas, no solamente los cisnes, sino también el localismo, la regionalidad. Siempre estuvo Venezuela en su obra. Se gana la vida como traductor, escribe crónicas para los diarios El Tiempo y El Universal, es diplomático, periodista y, según cierta fuente, dibujante. En la París bohemia de los escritores y con la soledad del exilio, Salustio frecuenta lugares nocturnos. Algunos de sus poemas los escribió en burdeles como La Rata Muerta. En 1920, el hermano menor de la familia González Rincones, Pedro, se muda con él al 139 del Boulevard Saint-Michel. En esos años se produce un silencio en la pluma de Salustio, probablemente por un conjunto de fuerzas que interactúan, la presencia de su hermano médico, su propio estado de salud y una nueva perspectiva de la vida. Para entonces había contraído la sífilis que lo consumiría durante sus 6 últimos años de vida. De hecho, uno de sus poemas dedicado a una de sus enfermeras lo escribió en un papel con el membrete de una clínica francesa que existe hasta hoy. La belleza practicada por el poeta, quien también era pintor, se observa en el modo como enfrentaba la creación de versos. Escribía con ojos de pintor. Sus poemas tienen una fuerte presencia de colores. Le gustaba la belleza rara, aquello de transfigurar la fealdad. No se interesaba por lo grotesco ni por la perfección. Solo jugaba con el lenguaje. De una forma como de humor, con cariño, pero sobre todo jugando con las formas poéticas. Inventó idiomas, inventó incluso poemas en japonés, que nunca los conoció, en chino, en griego, pero era porque jugaba con las poesías, jugaba con la forma, de todas las maneras posibles. Hay un poema de él famosísimo, que realmente forma parte de esa diversidad de voces que él tuvo, que es muy hermoso y que abre también un camino a la poesía hablada, a la poesía oral, sobre todo en su caso fue muy importante la oralidad. Y entonces él tiene un poema que lo define como uno de los formadores de esa diversidad de formas poéticas, con un humor extraordinario, donde él sabe mezclar lo nuestro con lo universal, porque esa fue una de las otras virtudes de Salustio González Rincones. El poema por el cual más se conoce a Salustio, que es
Carta de Salustio para su mamá que estaba en Nueva York, de 1907. Dentro de ese poema hay una actualidad no moderna, de decir de ahora, sino contemporánea. Es decir, parece que fuese un poema que fue escrito hace 2 años. Es decir, dentro del poema hay un asunto no intimista, no es una poesía, digamos, confesional, no es un poema autorreferencial, sino que más bien es un poema que habla de las cosas más comunes, que incorpora ciertos elementos que están en el imaginario, digamos, del entretenimiento, como es el cine, el fonógrafo, los discos, y que al mismo tiempo, al incorporarlos, los hace conversacional, anecdóticos, ¿no? Adicionalmente, Salustio tiene cierta eufonía, cierto ritmo en ciertos versos, pero en otros los pierde, y eso es curiosamente llamativo en 1907. Entonces, Salustio fue alguien que tuvo un don especial, vio la poesía como un juego, como algo lúdico. Entonces, por lo tanto, todas las formas poéticas posibles las abordó desde el punto de vista de la vanguardia, de la transformación, de la transfiguración del idioma poético y del contenido de la poesía. Otros títulos también guardan alguna relación con el tema religioso. El primero de ellos es una palabra alemana que traducida al español significa iluminación. Los 3 bemoles, por su parte, puede hacer referencia a la doctrina de la Trinidad o a la tonalidad masónica. Se descubre así en Salustio una inclinación a la paradoja y una amplia cultura que se unen con la originalidad de sus experimentos poéticos. Firmaba sus poemas con el seudónimo Otal Susi y sus cuadros con Lugo Satis. Algunos personajes presentes en su poesía, como el doctor alemán Ottius Hals y Sir Zowie Lost, surgen también de intercambiar las letras de su primer nombre. Es, sin lugar a duda, considerado un rupturista, un renovador, un escritor que parece escribir al margen de, o incluso fuera de la literatura venezolana. La edición Obra Incompleta es el primer libro que reúne la mayoría de la obra conocida de Salustio González Rincones. Para conocer el proceso de edición de esta novedad y rescate editorial, entrevistamos al director ejecutivo de la Fundación Editorial El Perro y la Rana, Elis Labrador. Esta casa editorial fue fundada en el año 2006 por el presidente fallecido Hugo Rafael Chávez Frías, con la finalidad de hacer accesible el libro para todos los venezolanos y venezolanas. Hasta la fecha, ha producido más de 4.500 títulos y ha distribuido 8 millones de libros de diversos géneros a escala nacional. Cuando Salustio se va de Venezuela en 1910, comienza a publicar en Europa. Entonces, esos libros afortunadamente los tiene la Biblioteca Nacional y gentilmente nos los prestó. Lo que hicimos fue tomar esos libros, escanearlos sin ser invasivos con el material, porque es un bien nacional, y comenzamos un proceso de edición que nos hacíamos muchas preguntas. Por ejemplo, como Salustio es un poeta experimental, hay palabras, neologismos que él creaba. Él partía algunas palabras, comenzaba con unos guiones, escribía a propósito de manera, digamos, sospechosamente errada, y eso nos planteaba a nosotros qué criterio tomar. El criterio que tomamos fue dejar los textos como están en la primera edición. Este libro compila cerca de 158 poemas de 10 poemarios. Caminos Noveles, Las Cascadas Asesinas, Llamaradas Blancas, 1907, 13 sonetos con estrambote a Sigma, Corridos Sagrados y Profanos, 1922, 7 sonetos de color, 1928, La Hierba Santa, Cuichibatza, 1929, Viejo Jazz, 1930, Cantando Germinan, 1932, y Balnay, Poema de Amor y Desengaños, 1933. 13 sonetos con entrambote
que realmente tiene una gran presencia en la vanguardia, donde hay un soneto dedicado a la sífilis, un canto a la sífilis, tiene otra vez un canto al vidrio. Fíjense para que vean cómo se adelanta el tiempo, ya no es la naturaleza, ya no son los paisajes, es la creación pura. 13 sonetos con estrambote a Sigma, dedicado a su hermano el doctor Pedro González Rincones, es el título de un poemario que refleja fielmente los síntomas propios de la sífilis. Sorprende la actitud con la que Salustio aborda estos asuntos en sus sonetos. Lo hace con sorna, con esperanza y una originalidad inigualable. No se puede hablar de Salustio González Rincones sin hablar de la soledad de un creador, de alguien que tuvo su propia luz, tuvo su propia pasión por inventar la poesía. Entonces, muy difícil encontrarle relaciones. Vínculos pueden haber sido muchos, pero siempre sin duda creo que fue lo nuevo, porque no se olvide también de que él fue pintor. Fue un hombre que conoció la novedad en la poesía y en la pintura. Entonces, teatro, pintura y poesía estuvieron siempre presentes en su obra. El poema La Caverna lo dedica a Malvina Susi, probablemente su abuela, a quien le pone como apellido parte de su seudónimo. Pudo haberlo escrito en la cueva de la Magdalena. Una fotografía de él con su hermano Pedro también está dedicada a ella. Para Malvinita querida, con 1000 besos de sus hijos Salustio y Pedro, fechada en París durante agosto de 1921. Hubo un gran poeta alemán, Hofmannsthal, que dijo: los poetas ocultan el contenido en la forma. Entonces ese contenido está en su forma. En la forma de Salustio fueron realmente muy reales, muy del mundo, muy tangibles, pero el asunto es que nos transfigura esa voz tan particular que tuvo Salustio González Rincones para hacer lúdico toda realidad. Toda realidad en él visible comienza como a desmontarse, a deconstruirse, pero siempre está la realidad por dentro. Salustio González Rincones muere el 5 o el 6 de mayo de 1933 a bordo del vapor Caribbean, posiblemente construido ese mismo año, y que sería tal vez una de las 2 embarcaciones que en 1939 traería a Venezuela a 251 judíos que huían del nazismo, recibidos por Eleazar López Contreras. Pero yo sí creo que es un punto de partida para los poetas que realmente y en serio decidan escribir o tomar un estilo definido o creer que su estilo es diferente a otros. Yo creo que tendrían que revisar un poco, así como Ramos Sucre, que es muy conocido, en el caso de Salustio, medianamente conocido, revisarlo bien y ver qué temas cómo él asume el estilo de la poesía. Yo creo que él ha debido disfrutar muchísimo con la poesía. Yo creo que es un hombre que gozó la poesía, porque para él fue un juego. Y de cierta forma, yo creo que fue un niño viejo, Salustio González Rincones. Yo creo que el arte que perdura no es el que solo tiene verdad, sino el que además tiene, por una parte, personalidad. Es decir, que sea la expresión de la manera propia de sentir el artista, el cual tiene tanto derecho a ser tenido en cuenta como la naturaleza, o sea, el mundo de las realidades o apariencias que dije más atrás. Y por otra parte, trascendencia, alcance, profundidad, raíces o como quiera llamarse a esto que, a mi manera de entender, no es sino armonía, perfección, y que para mí consisten en tener tanto de emoción como de intelectualidad.